que tenemos en la vacunación de influenza y COVID, que ya comenzó la campaña para vacunarnos todos. Yo mismo me voy a vacunar el día de hoy, aquí frente a ustedes, y yo creo que van a haber dosis suficientes para que de una vez aprovechemos, ¿no? Y todos, siempre y cuando también se cumplan con ciertos parámetros, porque es para mayores de 60 años, ¿no? Bueno, Rui nos va a explicar sobre eso. Es para los jóvenes maduros. Muy bien. También vamos a dar a conocer todo lo que significa el avance en la rehabilitación de los sistemas de salud del ISSSTE, que estamos levantando también al ISSSTE, y se van a contestar las preguntas de ustedes como siempre lo hacemos. Entonces empezamos con el doctor Alcocer. Con su permiso, señor presidente, muy buenos días, tengan todas y todos ustedes. Hoy continuamos en el pulso de la salud, teniendo la participación del doctor Ruy López Ridaura, subsecretario de Salud, quien les presentará la campaña de vacunación contra influenza estacional y COVID-19, como ya señaló el señor presidente. En esta ocasión, el maestro Zoé Robledo seguirá informando de los avances del IMSS Bienestar 2023 en el país para atender a la población sin seguridad social. Y en esta ocasión los temas que tratará es el avance del proceso de la basificación de trabajadores eventuales al IMSS Bienestar en los 23 estados, así como la infraestructura médica del IMSS Bienestar en el primero, segundo y tercer nivel de atención. Y agregado, como ustedes ya saben, de cada 15 días esto estará presente la información sobre el ISSSTE, y a cargo de la secretaria Rosicela Rodríguez Escuante. Buenos días, con su permiso, presidente. Buenos días todas y todos. El día de hoy les queremos compartir que, si me pasan la primera, el pasado lunes 16 de octubre dimos inicio a la campaña de vacunación invernal, a la campaña de vacunación que lo hemos hecho durante los últimos 20 años, una vacunación invernal para proteger contra influenza, pero en esta ocasión hicimos una campaña combinada tanto de influenza como con COVID, y el día lunes hicimos esta presentación en la Ciudad de México, pero también en todas las entidades federativas se inició la campaña, se hicieron actos protocolarios y ya tenemos una semana vacunando con ambas dosis. Llevamos un poco más de 1.7 millones de dosis aplicadas entre las dos vacunas en todas las entidades federativas y en todas las instituciones de salud. Si me pasan la siguiente. Queremos recordar que la meta que tenemos para esta vacuna invernal es poder colocar 35.2 millones de dosis contra influenza y 19.4 millones de dosis para COVID-19. Como ya mencionó el señor presidente, es importante también para comunicar a las personas, si me pasan la siguiente, que este tipo de vacunación no es una vacunación universal, no es para todas las personas. Hemos enfocado a los grupos de alto riesgo, recordar que hay un grupo de personas que por sus características individuales tienen mayor riesgo de complicaciones, y las vacunas tanto en influenza como en COVID han demostrado su utilidad para disminuir el riesgo de complicaciones
en ciertos grupos. El principal grupo son de adultos de 60 años y más, sin ninguna otra condición. Después tenemos un grupo amplio de personas que van desde 5 a 59 años, que pueden tener algún tipo de comorbilidad que los pone en riesgo. Están definidas en esto, enfermedades crónicas o tratamientos con medicamentos que les bajan las defensas. Pero los otros dos grupos importantes también son el personal de salud y las mujeres embarazadas. Son grupos de alto riesgo. Recordar y pedirle a la población que acudan a los sitios de vacunación. La vacunación ya está distribuida en todas las entidades federativas, ya está distribuida en todas las instituciones de salud, y lo que hemos pedido tanto a las instituciones federales como a las secretarías de salud de los estados es que acerquen las vacunas a las personas en las unidades de primer nivel. El único grupo que es diferente entre influenza y COVID es precisamente el grupo de menores de 5 años, a los que solamente son candidatos para recibir la vacuna de influenza desde los 6 meses a los 59 meses. Y solamente recordar la siguiente: esta es una campaña nacional, estaremos difundiendo también en todos los medios, y solamente también para recordar, las personas han preguntado sobre si se puede, si me pasan la última, si se puede vacunar las dos vacunas al mismo tiempo. Esto es una gran oportunidad, se pueden aplicar las dos vacunas y es lo que estamos invitando a la población, de que prácticamente, como son los mismos grupos, que se apliquen las vacunas en el mismo momento. Muchas gracias. Muchas gracias. Con su permiso, señor presidente, muy buenos días a todos y a todas, secretarios, compañeros. Para informar sobre el avance de IMSS Bienestar, como recordarán, hace 2 semanas estuvieron aquí los 23 gobernadores y gobernadoras de los 23 estados donde estará operando el IMSS Bienestar, sus 714 hospitales de segundo y de tercer nivel de atención y las 13.968 centros de salud, con la intención de atender a más de 50 millones de mexicanas y de mexicanos. En este sentido, los últimos 2 años, una de las tareas más importantes ha sido invertir en la rehabilitación de estas unidades y equiparlas. Algunos estados pues entraron más recientemente y se están haciendo estos trabajos. La intención es que todas las unidades de primer, segundo y tercer nivel, es decir, hospitales y centros de salud, tengan inversión en equipamiento, pero también en la rehabilitación puesta en marcha de quirófanos, impermeabilizaciones, cuartos de máquina, cosas que muchas veces no se ven, pero que son fundamentales para la operación hospitalaria. En ese sentido, en el caso de Nayarit, se ha invertido más de 1.400 millones de pesos en conservación y mantenimiento de 17 de los 18 hospitales de IMSS Bienestar y 406 millones de pesos en 15 de los 18 hospitales para mantenimiento y 211 de los 349 centros de salud. En el caso de Tlaxcala, donde se atiende a 887,000 beneficiarios, todos de manera gratuita, gente sin seguridad social. Hay una inversión de 532 millones de pesos, tanto para mantenimiento y conservación de 12 de los 13 hospitales y 147 de los 205 centros de salud. Adicionalmente, se ha invertido en equipamiento en 182 centros de salud y 9 hospitales, un monto de 178 millones de pesos. El estado de Colima, que atiende a 302,000 beneficiarios, se ha invertido un total de 355 millones de pesos, 254 para el mantenimiento en 120 de las 142 centros de salud y en los 6 hospitales de IMSS Bienestar en Colima. También 101 millones de pesos para equipamiento en 118 de los 142 centros de salud y 5 de los 6 hospitales. En el caso de Baja California Sur, la inversión ha sido de 167 millones de pesos para el mantenimiento de 69 de 81 centros de salud y en 8 de los 10 hospitales de Baja California Sur. También ha habido una inversión de 10 millones de pesos para el equipamiento de 55 de 81 centros de salud. En el caso de Sonora, un estado que atenderá IMSS Bienestar, ya está atendiendo IMSS Bienestar a 1.2 millones de beneficiarios.
se ha invertido un total de 1.329 millones de pesos, se distribuyen en 615 millones de pesos de mantenimiento en 260 de 271 centros de salud y 17 de 21 hospitales. También en el equipamiento de 190 de los 271 centros de salud y 14 de 21 hospitales que ya han recibido nuevo equipamiento. En el caso de Sinaloa, se han invertido 1.729 millones de pesos. Esto se distribuye con 595 millones de pesos para mantenimiento de 61 de 417 centros de salud y 19 de 32 hospitales, y también 1.134 millones de pesos para equipamiento. Han recibido equipamiento 215 de 417 centros de salud y 20 de los 32 hospitales de Sinaloa. En el caso de Campeche, donde se atiende a más de 500,000 beneficiarios, la inversión ha sido de 375 millones de pesos, 188 para el mantenimiento de 156 de 187 centros de salud y 10 de los 14 hospitales de Campeche. También 187 millones de pesos para el equipamiento de 89 de 187 centros de salud y 9 de los 14 hospitales. En el estado de Guerrero ha habido una inversión muy importante, sobre todo en el primer nivel de atención. Ahí IMSS Bienestar atiende a 2.6 millones de beneficiarios. La inversión ha sido de 1.650 millones de pesos. 1.026 millones de pesos para mantenimiento de 328 de los 1.055 centros de salud que hay en Guerrero y 43 de los 45 hospitales. También 624 millones de pesos para el equipamiento. Se han equipado 903 de 1.055 centros de salud y 35 de los 45 hospitales que hay en Guerrero. Muchos de estos hospitales básicos, comunitarios e integrales. En el estado de Veracruz, un estado muy grande en la población sin seguridad social, 5.1 millones de personas que se atenderán en bienestar de manera gratuita, se han invertido 1.017 millones de pesos, de los cuales 101 millones de pesos ha sido en el mantenimiento de 7 de 63 hospitales, también 916 millones de pesos en equipamiento de 700 de los 1.413 centros de salud y 53 de 63 hospitales. Aquí hay que destacar que también el gobierno del estado ha contribuido en el equipamiento y el mantenimiento de centros de salud en el primer nivel. En el caso de Michoacán, la inversión asciende a 1.041 millones de pesos, 401 millones de pesos en mantenimiento de 57 de 830 centros de salud y 26 de los 36 hospitales. También 640 millones de pesos en equipamiento para 336 de estos centros de salud, de los 830 centros de salud y 24 de los 36 hospitales. En el estado de Morelos, IMSS Bienestar en el objetivo de atender a 1.17 millones de beneficiarios, se han invertido 352 millones de pesos, tanto en mantenimiento de 46 de los 237 centros de salud y 12 de los 14 hospitales que ya han tenido alguna acción de rehabilitación. También 130 millones de pesos en el equipamiento de 177 de 237 centros de salud, clínicas y en el primer nivel de atención, y también en el equipamiento de 10 de 14 hospitales. El caso de Zacatecas, donde se atiende a 975,000 beneficiarios, hay una inversión de 310 millones de pesos, 181 millones de pesos en el mantenimiento de 131 de 398 centros de salud y 2 de los 25 hospitales. También se han invertido 128 millones de pesos en la adquisición de equipamiento médico. Esto para 140 de los 398 centros de salud y 13 de los 25 hospitales. De los estados que han entrado más recientemente, tenemos el caso de San Luis Potosí. Ahí la inversión ha sido de 1.308 millones de pesos, 111 millones de pesos en mantenimiento de 10 de 21 hospitales y también 1.197 millones de pesos para el equipamiento de 175 de los 545 centros de salud y 14 de 21 hospitales que se han ido equipando.
El caso de Oaxaca, también uno de los estados con más población sin seguridad social, 3.1 millones de personas. Ahí se ha invertido 1.013 millones de pesos, 510 millones de pesos en mantenimiento de 322 de las 1.443 unidades de primer nivel. Aquí se incluyen también unidades móviles. También hay inversión en 16 de 49 hospitales, y en la parte de equipamiento la inversión de 500 millones de pesos ha sido para 733 de 1.443 centros de salud y 31 de los 49 hospitales. El caso de Hidalgo, ahí se está invirtiendo 1.098 millones de pesos, 226 millones de pesos en mantenimiento de 100 de 722 centros de salud y 3 de los 22 hospitales. Además, en la parte de equipamiento, la inversión ha sido de 872 millones de pesos. Esto para 2 de los 22 hospitales. Aquí echamos a andar un hospital por completo que llevaba muchos años abandonado en Meztital. También en el caso de Tamaulipas, que entramos recientemente, hay una inversión de 1.568 millones de pesos para la parte de conservación y mantenimiento. Se ha invertido ya en 38 de 463 centros de salud y 2 de los 33 hospitales. Y en la parte de equipamiento, que es la inversión más grande, de 1.342 millones de pesos para equipar 4 de los 33 hospitales más grandes del estado. En el caso de Quintana Roo, se ha invertido 1.253 millones de pesos, 399 para mantenimiento de 58 de 205 centros de salud y 8 de los 18 hospitales, y también 854 millones de pesos en la adquisición de equipamiento para 4 de los 18 hospitales de Quintana Roo. En la Ciudad de México, la intención es atender a 3.7 millones de capitalinos que no cuentan con seguridad social. La inversión ha sido de 794 millones de pesos, fundamentalmente en el mantenimiento de 162 centros de salud. Hay 279, se han atendido 162 y 5 de los 34 hospitales. También una inversión de 57 millones de pesos en equipamiento de centros de salud y 1 de los 34 hospitales. Este rubro es el que tenemos programado para el último trimestre del año. En el caso de Puebla, también un estado recientemente incorporado, la inversión ha sido de 237 millones de pesos para mantenimiento de 110 de los 1.019 centros de salud y 1 de los 61 hospitales que tiene el estado de Puebla. En el estado de Baja California se ha invertido 230 millones de pesos, 181 millones de pesos en mantenimiento de 77 de los 193 centros de salud y 6 de los 10 hospitales, y también 49 millones de pesos en la adquisición de equipamiento para 2 de estos 10 hospitales. Finalmente, los últimos 3 estados que se incorporaron a Bienestar, el estado de Chiapas, donde se atiende a 4.5 millones de personas sin seguridad social. La inversión ha sido de 270 millones de pesos para el mantenimiento de 243 de las 1.241 centros de salud y para 13 de 52 hospitales. Estas inversiones están en este momento en proceso por parte del gobierno del estado. Cuenta con 1.536 consultorios de médicos generales, 1.065 consultorios de médicos especialistas. Y en el caso de Tabasco, donde se atenderá a 1.5 millones de beneficiarios, se han invertido 798 millones de pesos, 241 para el mantenimiento de 253 de los 572 centros de salud que hay en Tabasco, y también en el equipamiento de 23 de 24 hospitales por un monto de 557 millones de pesos. El último de los estados que se ha incorporado es el Estado de México, que atenderá 9.16 millones de personas sin seguridad social que hay en el Estado de México. Como ustedes recordarán, fue el último estado en adherirse. Se han invertido ya 86 millones de pesos, 31 en mantenimiento y 55 en equipo para un hospital. Finalmente, tenemos el avance sobre los procesos de basificación. La basificación que está ocurriendo es del personal exclusivamente que atiende en alguno de estos 700 hospitales o en los 1.300
centros de salud, es decir, personal de la rama médica, enfermería, paramédica y afines. Los estados que no están en el proceso de federalización, los 9 estados, el personal no está siendo basificado. Eso tendrá que correr por parte de los estados que han decidido no basificarse. En la primera etapa de 7 estados, Nayarit, Tlaxcala, Colima, Sonora, Sinaloa, Baja California Sur y la Ciudad de México, se han considerado 8,380 trabajadores que ya recibieron su base, e incluso en Nayarit, que ya están siendo pagada la nómina por parte de IMSS Bienestar. También es importante decir que estamos empezando por el personal que no tenía base en ninguna institución, es decir, una persona que tenía una base en el Seguro Social o en el ISSSTE o en alguna otra institución no está en esta primera etapa por un tema de justicia laboral. Estamos empezando por quienes estaban durante años con contratos eventuales y precarios en áreas de atención médica. En la siguiente etapa tenemos a Campeche, Zacatecas, Guerrero y Chiapas. La suma de estas 2 primeras etapas nos darán 18,012 trabajadores y trabajadoras con una base, y después continuaremos con el resto de los estados para este año: Colima y Veracruz, además de Tamaulipas y Quintana Roo en la siguiente fase, Puebla, Tabasco y Morelos, y finalizaremos en diciembre con Hidalgo, Oaxaca, Michoacán, San Luis Potosí, Baja California, el Estado y el Estado de México. La intención es que para el 2023 hayamos logrado darles bases a más de 50,000 trabajadoras y trabajadores que no tenían una fuente de financiamiento y que ya serían contratados con el tabulador y las condiciones generales de trabajo del IMSS Bienestar. Sería todo por mi cuenta. Gracias. Con su permiso, señor presidente, buenos días a todas y a todos. El día de hoy presentaremos el tercer informe sobre los avances en el proyecto de transformación del nuevo ISSSTE. En cumplimiento a su instrucción, presidente, de rescatar a esta importante institución con motivo del abandono institucional preexistente, el desmantelamiento y corrupción. Así necesitamos recobrar su capacidad de atención, y estamos ya en las vías para lograr la autosuficiencia de los servicios en general del ISSSTE. Este trabajo es producto del trabajo conjunto de las Secretarías de Salud, gracias, secretario Alcocer, del CINSAE, de la Secretaría de Hacienda, la Secretaría de la Función Pública, la Procuraduría Fiscal, el Instituto Mexicano del Seguro Social, Birmex y la Secretaría de Seguridad, así como del propio ISSSTE, entre otras instituciones. Agradecer mucho a los médicos, a las enfermeras y trabajadores, porque han estado coadyuvando decididamente en recuperar los servicios para los trabajadores del Estado. A continuación vamos a presentar la actualización de las acciones emprendidas el último mes para revertir las afectaciones a este instituto con la finalidad de mejorar la atención al público usuario, garantizar la atención médica oportuna y el suministro de medicinas, dotar a las unidades médicas de equipamiento e instrumental de vanguardia para la atención de los derechohabientes. Y para mostrar los avances esta mañana contaremos con 2 cosas: la presentación de un video que contiene el avance mensual de los trabajos de nacionalización del nuevo ISSSTE, y también los avances en la contratación de médicos y personal de salud, mismo que estará a cargo del doctor Pedro Centeno, director general del ISSSTE. Entonces, adelante con el video, por favor. En 2023, el ISSSTE inició una nueva etapa para mejorar la atención a sus derechohabientes y reducir los tiempos de espera en diversos servicios. Estos también han mejorado con la adquisición de equipo de alta tecnología en las áreas de imagenología, cardiología, medicina física y rehabilitación, entre otras. Ello se ha traducido en la realización de estudios especializados en menor tiempo y en unidades de segundo nivel,
mejores diagnósticos, así como atención temprana del infarto a miocardio, cirugía a corazón abierto, colocación de dispositivos intracardíacos, además de tratamientos para reducir la discapacidad y dolor en personas con lesiones, cirugías o de la tercera edad. La transformación del ISSSTE incluye la construcción de 6 nuevas unidades médicas en diferentes entidades. A la fecha, los avances son los siguientes: Hospital Regional de Torreón, Coahuila, 50%. Hospital Regional de Tlajomulco, Jalisco, 30.6%. Hospital General de Tampico, Tamaulipas, 40.6%. Clínica Hospital de Cabo San Lucas, Baja California Sur, 35.1%. Clínica Hospital de Palenque, Chiapas, 28%. Y Hospital Regional de Acapulco, Guerrero, 8.6%. También contempla una inversión de 1.250 millones de pesos para dar mantenimiento a unidades médicas de segundo y tercer nivel. El abasto de medicamentos es otro rubro en el que se trabaja y actualmente se cuenta con 95.6% de disponibilidad en el almacén central y de 95.2% en las representaciones a nivel nacional. Con ello, el 88% de los pacientes recibe sus medicinas completas. Día a día se hacen grandes esfuerzos para lograr la transformación del ISSSTE. Buenos días, compañeras y compañeros, un gusto saludarles. El comparativo de un mes del proceso de basificación en el ISSSTE. En este informe tenemos ya 6.550 basificados, de los cuales son 850 son especialistas, de la rama médica 656, de la rama de enfermería 3.014 y operativo 2030. Cabe destacar que de estos 6.550, 2.275 basificados son de la fase de COVID, como lo ha instruido el presidente de México, y estamos trabajando en eso. Comentarles que el avance va también. El mes pasado eran 17 estados, hoy en 24 estados ya estamos con este proceso de basificación y seguiremos en ese tenor para alcanzar el número suficiente de médicos especialistas que requiere el instituto y por supuesto de médicos generales y enfermería. ¿Es cuánto, señor presidente? Bueno, pues vamos a contestar preguntas y nos quedamos hasta el final para la vacuna, sí. A ver, vamos. Buenos días, señor presidente. Buenos días, funcionarios. Diego Elías Cedillo, el Sistema Informativo de Tabasco, diga presente. Señor presidente, quiero recapitular un comentario que usted hizo hace como 2-3 semanas derivado de una pregunta que le hice en esta conferencia de prensa. Usted dio a conocer que el secretario de Comunicaciones y Transportes, Jorge Nuño, le había hecho el conocimiento sobre un artículo, una reforma, un pequeño apartado dentro de la ley con respecto a los ferrocarriles, para que estos pudieran tener transporte de pasajeros. Comentó usted que en ese momento el secretario Jorge Nuño estaba en una gira. Sin embargo, que iba a platicar con él sobre los pormenores de este pequeño apartado dentro de la reforma que se dio en 1997 con Ernesto Zedillo. Quiero recapitular esto, presidente, porque por ahí del 2022, si no me equivoco, el diputado federal Miguel Torruco impulsó una reforma en el Congreso Federal para precisamente pues, que se lleve a cabo el transporte de pasajeros por parte de ferrocarriles. Preguntarle, presidente, si ya habló usted con Jorge Nuño al respecto de esto, si ha tenido contacto con el empresario Germán Larrea, que es uno de los principales operadores de las vías ferroviarias en México, y también, presidente, la reforma sigue pendiente en el Congreso. Entonces, preguntarle si su gobierno estaría dispuesto a
impulsar esta reforma para que se lleve a cabo el transporte de pasajeros nuevamente en el país, no solo en el sureste con el Tren Maya, sino también lo que es en el norte, en el centro del país, como usted lo ha venido planteando. Gracias. Bueno, ya se está avanzando. Se enviaron oficios para invitar a los concesionarios a dialogar sobre este tema. Les envió el secretario Jorge Nuño a los representantes de las empresas ferroviarias para que se platique sobre este tema. Y yo espero que pronto, a más tardar en el mes de noviembre de este año, ya tengamos una propuesta. Lo que se está buscando es la aplicación de una cláusula que hay en las concesiones. Según esta cláusula, el Estado mexicano, el gobierno que representa los intereses públicos, puede utilizar las vías de trenes para el servicio de trenes de pasajeros en todo el país. Existe esta cláusula. Entonces, nosotros consideramos que es importante llevar a la práctica esta cláusula. Primero, hablando con los concesionarios y dándoles a ellos la preferencia para que, si se comprometen en un tiempo razonable a establecer el sistema de trenes de pasajeros en sus líneas concesionadas, que puedan ellos llevar a cabo este servicio. Si ellos por alguna razón no aceptaran, entonces quedaríamos en libertad para que el Estado pudiese llevar a cabo el servicio de trenes de pasajeros de manera directa o concesionarlo a otras empresas. Son las opciones, pero sí lo vamos a hacer de una o de otra manera. ¿Podría Porque quedar antes de concluir su administración, presidente, por sí, lo menos sentado el camino? Sí, lo vamos a dejar establecido, porque va a llevar tiempo construir los trenes que se requieren. Tenemos la ventaja de que hay una fábrica de trenes en México, Alstom, que ya se fusionó con la empresa canadiense Bombardier. Alstom es francesa, Bombardier canadiense, y están pues fabricando trenes casi ya por completo en Ciudad Sagún, y esto significa también empleos para los mexicanos. Entonces tenemos la fábrica para hacer los trenes. Desde luego se requiere tiempo, porque no es necesitamos 40 trenes, ¿no?, con 400 vagones, y en 6 meses
los entregan. No, lleva tiempo, lleva tiempo. Hay pocas empresas que construyen trenes, 3 muy grandes, una china, Alstom, y una española, y hay otras, pero nosotros tenemos la ventaja de que existe Alstom, antes era Bombardier, los trenes del metro se pueden construir en Ciudad Sagún. Cuando yo fui jefe de gobierno, compramos 40 trenes con 400 vagones para el metro y se reactivó en aquel entonces Ciudad Sagún y fueron muchos empleos. Además, de calidad, ahí andan los trenes, son los que están en la ruta que va en Tlalpan. ¿Qué línea es? La 2. La 2. Ahí están todavía, están cumpliendo, pues ya van a cumplir 20 años. 20 años, porque eso fue como en el 2003, 2004. Ya están, una inversión en aquel entonces de $500 millones, porque faltaban trenes y llegaban los trenes a las estaciones con retraso, no había buena frecuencia. Entonces se tomó esa decisión. Ahora ya Bombardier forma parte, o mejor dicho, Alstom compró Bombardier. Las acciones principales son de Alstom, o se asociaron, pero tenemos esa ventaja. Y hay que irlo viendo, y hay que arreglar las vías, y hay que poner electrificación, catenarias. Todo esto va a ayudar mucho porque se deja de contaminar con los trenes y tenemos pues una red ferroviaria de 20-25 mil kilómetros, todo el país. No pones el plano a ver si hay algo sobre ferrocarriles, el plano de México, pero bueno, ya sabemos todos. Está prácticamente todo México comunicado con trenes. Es ir sobre esas vías, organizar los tiempos para el tren de pasajeros y el tren de carga, llegar a acuerdos para la rehabilitación de las vías. Miren, todo México. Que aquí faltan nomás este cierre, que es acá, porque este es el del sureste, el antiguo ferrocarril del sureste. Pues ahí llega aquí, llega acá, aquí, y luego cierra aquí. Este sí, este va a Guatemala, este es Ciudad Hidalgo, Ixtepec, Salina Cruz, Coatzacoalcos. Y aquí es Medias Aguas, y aquí entra Veracruz, este es México, según, sí, ¿verdad? La Ciudad de México, pero
Por acá está otros pueblos, Tehuacán, Oaxaca, todavía trenes. Ahí están las vías. No, este es México, creo. A ver. No, México está aquí. Es de Ciudad de México. Y por acá está Querétaro, ¿no? Y este es para San Luis o Guadalajara. San Luis está acá, este es Guadalajara. Esto es todo el Pacífico. Hasta Mexicali y aquí está Nogales. Y aquí lo mismo. Chihuahua, Juárez. Este es Nuevo Laredo. Este es Monterrey, ¿no? Bueno, los que tienen más edad, jóvenes, maduros, pues fueron en tren a Monterrey, a Guadalajara, ¿no? Hasta el norte, a Zacatecas, San Luis, todo. Entonces, existe toda esa infraestructura. Nada más imagínense la ventaja que implica el tener el derecho de vía. Porque lo más difícil de hacer los trenes nuevos o líneas nuevas es lograr el derecho de vía. Porque tienen que pasar por ejidos, pequeñas propiedades, por zonas de reserva, ciudades, pero ya teniendo el derecho de vía, pues eso es un avance. Esto es como cuando tomamos la decisión de construir los segundos pisos. No se entendía, ¿no? Decían que estábamos chiflados. Pero ¿cómo se amplía la superficie de rodamiento en la ciudad? Sí, todo está poblado. En la época del maestro Han, pues se hicieron los ejes viales, porque eran otros tiempos y abrieron las calles, ¿no? Y pudieron, en algunos casos, quitar viviendas, pero ya en los tiempos actuales, pues es muy difícil. Llueven, hay tormenta de amparos, no se puede. En cambio, con los segundos pisos es utilizar el derecho de vía, la calle que ya está, irse para arriba y se amplía la superficie de rodamiento. Esa es la clave de los segundos pisos, porque crecía y crecía el número de vehículos, el parque vehicular, pero no la superficie de rodamiento. Esa fue la idea para crear los segundos pisos, para ir a San Jerónimo, nada más pasar por San Antonio,
habían ahí tapones. En cambio, ya se va a San Jerónimo, ya no está el tapón de San Antonio, ya es por arriba. En ese entonces tuvimos muchas protestas de los mismos. Salinas llegó a decir que se iban a caer. Y el periódico Reforma, ¿no? Campaña en contra. Y al principio, cuando explicaba de la importancia de los segundos pisos, la gente lo veía muy bien, pero se desata la campaña y empieza a haber una oposición bastante manipulada, al grado que cuando sometimos a consulta lo de los segundos pisos se aprobó, pero con muy poca ventaja, muy poca diferencia. Ya cuando los terminamos, ya les gustó, y los mismos que nos habían criticado los copiaron y ya los aplicaron en todo el Valle de México, nada más que de paga. Yo recuerdo que un jefe de gobierno me fue a proponer, a consultar, de que le estaban dando 6, 7 mil millones por los que habíamos construido nosotros para unirlos a toda la red de paga de segundos pisos de la ciudad y del Estado de México, y que los compraban en 6, 7 mil millones para hacerlos de paga. Este de San Antonio, de San Jerónimo, le dije, no, se te va a complicar mucho, la gente no va a querer. Pero es que podemos utilizar ese dinero para otras obras. No, ese es el cuento de siempre. Déjalo así. La gente ya paga impuesto como para transitar por una calle y tener que pagar otro impuesto, porque esas son las autopistas y los segundos pisos de paga. Se supone que son obras públicas, ¿no?, las que se tienen que hacer con dinero del presupuesto. Pero esos son otros asuntos. Pero sí, en el caso de los ferrocarriles es muy buena la pregunta y ya estamos sobre eso. Hay empresas ferrocarrileras como Grupo México, pues ya tienen toda la experiencia de manejo ferroviario, tienen incluso un tren que operan, el Chepe, que fue el único que quedó, que acabaron con todos los trenes de pasajeros, un tren turístico de Chihuahua a Mochis, a Sinaloa, que atraviesa las Barrancas del Cobre, que es una ruta bellísima, Krill, toda esa región de Chihuahua, y baja a Sinaloa por el Fuerte. Yo creo que todavía está funcionando ese tren, ¿sí? El Chepe, pero es lo único.
Luego había, no sé si todavía está el del tequila, también, pero pues fue lo único que quedó. Y ahora, pues va a estar el Tren Maya, el del Istmo, y hay que seguir adelante. Presidente, nada más si me permite puntualizar en este tema, una de las tesis que plantea la iniciativa privada es que el transporte de pasajeros es económicamente inviable. Entonces, nada más puntualizar aquí, presidente, en caso de que la IP diga no es rentable económicamente en términos monetarios, el gobierno subrogaría, el gobierno en este matiz inyectaría flujo de efectivo para que fuese viable a manera de que se pueda seguir transportando pasajeros y carga, presidente. Es una decisión que tienen que tomar las próximas autoridades. La próxima presidenta o presidente, a ellos les va a corresponder. Nosotros vamos a dejar el proyecto y posiblemente la concesión y los términos para el inicio de operaciones, empezar ya a trabajar porque hay que mejorar las vías, hay que electrificar, poner catenarias. Lo ideal sería que fuese ferrocarril eléctrico para no contaminar. Se ahorraría muchísimo en cuanto a emisiones de gases a la atmósfera y no saldría más caro que el transporte de pasajeros. Está demostrado. El tren del Insurgente de Toluca a la Ciudad de México ya está en su primera etapa y está costando menos que lo que cuesta el transporte de pasajeros. Y se tiene contemplado que va a costar menos desde Toluca hasta la Ciudad de México, menos que moverse en transporte de pasajeros, en autobuses. Y lo mismo el Tren Maya, sobre todo para los que viven en la región, trabajadores, les va a costar menos, va a haber tarifa diferenciada. Entonces sí es bastante lo que se obtiene, son ventajas. Por ejemplo, la carretera a Querétaro, pues ya solo que se le ponga un segundo piso. Viene llena, saturada, hay accidentes y tiene uno que esperar ahí 1 hora, 2 horas. Acabo de estar el fin de semana, no el otro, el anterior, por allá. Fui a Guanajuato y de Guanajuato del aeropuerto de Guanajuato a Salamanca en carretera, luego de Salamanca a Tula en carretera y de Tula a la Ciudad de México en carretera, para que no anden diciendo que ya soy puro avión particular. No es cierto. Me fui en avión de línea y me vine por carretera, 7 horas. No me voy a mal acostumbrar ya que estoy terminando, ¿no? Si siempre he andado a ras de tierra, estoy aflojado en terracería. Pero saliendo de Tula hacia
la ciudad, un accidente, y como una hora ahí esperando, y eso es lo que padece la mayoría de la gente. Entonces, sí es importante lo del tren, el recuperar los trenes de pasajeros, es un buen proyecto, o sea, futuro, ojalá que se lleve a cabo. Gracias, presidente. Quiero retomar un tema que trascendió mucho el día de ayer sobre la invitación al Senado de la República hacia la presidenta de la Corte, la ministra Norma Piña. Hubo mucha polémica por parte de los senadores de la bancada de Morena, puntualmente el presidente, el coordinador parlamentario, Eduardo Ramírez, mencionó que no había una invitación, que estaba negada esta invitación. Por su parte, el senador Alejandro Rojas Díaz Durán emitió un oficio, un documento en el cual invitaba a la ministra. Entonces, presidente, puntualmente preguntarle qué opinión le merece el presidente de la República, pues que la ministra acuda al Poder Legislativo en este marco de la eliminación de los fideicomisos del Poder Judicial, y si estaría usted de acuerdo en que asistiese a la sede del Senado de la República, presidente. Gracias. Pues yo pienso que no hace falta, ni que es más espectáculo, ¿no? Y puede significar falta de respeto a quienes asisten. Sí se puede argumentar, lo que tienen que hacer los del Poder Judicial es explicar por qué ganan 700,000 pesos mensuales. Nada más eso es lo único que tienen que hacer. ¿Para qué van a ir a el dime si diretes al Senado? No. Que expliquen por qué ganan 700,000 pesos mensuales. O sea, ¿por qué, además del sueldo, tantas prestaciones? ¿Cuál es el trabajo tan excepcional, tan extraordinario que realizan? Y que expliquen por qué hay tanta corrupción en el Poder Judicial. ¿Por qué liberan a delincuentes del crimen organizado y de cuello blanco? ¿Por qué nunca en los últimos 20, 30, 40 años han hecho nada en beneficio del pueblo? Nada. Y solo se han dedicado a legalizar, a legitimar los robos de la pandilla de rufianes que malgobernaba México. Eso es lo que tienen que explicar. ¿Cómo es que reciben estos sueldos, viven colmados de privilegios y están ahí para servir a la oligarquía y a los corruptos? Si les paga el pueblo, si se supone que es el Poder Judicial la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Pero no hace falta que vayan al Senado a exponerse a que les falten el respeto. Eso lo pueden hacer en una rueda de prensa, que les inviten a ustedes y que ustedes, que cuestionan pero son respetuosos, hagan todas estas preguntas.
y las que ustedes consideren con absoluta libertad, que se le informe al pueblo. Eso es. Porque lo otro, pues, es para decir, ningunearon a la presidenta del tribunal, o los cayó, les tapó la boca a los senadores, y unos a favor y otros en contra, y puro ruido, puro escándalo. Vámonos al fondo. No puede haber gobierno rico con pueblo pobre. ¿Por qué los privilegios de los de arriba? Hasta el nombre, que explique qué es eso de funcionario de nivel superior. ¿Y dónde queda lo que decía Morelos? Que cuando le preguntaron cómo le llamamos, siervo de la nación. Eso es, básicamente. Y esperar el resultado del Senado, que van a hacer y que va a continuar. Porque ellos, los ministros, deberían de decir, nosotros aportamos estos excedentes, tenemos este fideicomiso, no lo utilizamos porque nuestros privilegios los cubrimos con el presupuesto anual. Les voy a enseñar una lámina que me enviaron, porque es un guardadito, aparte del presupuesto. Esto es lo que han venido aumentando los fideicomisos. Es el dinero que guardan año con año. Es especulativo, esto es ilegal. No hay ningún fundamento legal para que el Poder Judicial tenga esto. Todas las instituciones del gobierno federal, de los tres poderes, tienen que regresar lo que no ejercen en sus presupuestos, año con año. Y ellos no regresan nada. Ahí está, mira. No podrán crearse ni mantenerse fondos y fideicomisos que no estén expresamente previstos en la ley. Esto es clarísimo.
de los 14 fideicomisos, 13 no están contemplados en la ley. Y sin embargo, los tienen. Pero ¿por qué no pones el presupuesto? A ver si está. El presupuesto, lo que mostraron, ¿sí? No, esos son los fideicomisos. El siguiente, eso. Eso es lo que va creciendo. En los fideicomisos va creciendo. Pensiones complementarias para mandos superiores. Tenían esto, 516 millones en el 15, 537 en el 16, 574 en el 17, 619 en el 18, 670 en el 19, 705 en el 20, 734 en el 21, 789 millones en el 22. Pensiones complementarias para mandos, medios y personal operativo. De 1.800 millones, 1.819 millones a 2.000. Pero todo esto está repetido, se duplica en el presupuesto. Las mismas partidas. Es como si hubiese un subejercicio. Además, esto está. Pensiones complementarias para lo que tienen acumulado en el fideicomiso son 789, ya lo vimos. Y lo que tienen autorizado en la partida, 15.301, 181 millones, que es lo que obtienen, que es lo que ejercen. Y lo demás al fideicomiso. Entonces, ayuden a contestar o a formular las preguntas, ¿no? 10 preguntas. Una, ¿por qué ganan 700,000 pesos? A ver, así, en total. 2, ¿por qué nunca se castiga a jueces, ni magistrados, ni a ministros por corrupción? 3, ¿por qué se contrató para el manejo de la oficina de la presidencia de la Suprema Corte de Justicia a un hombre de absoluta confianza de García Luna? 4, ¿por qué dejan en libertad a delincuentes con argucias legaloides?
5 que han hecho, que han legislado, mejor dicho, que han resuelto en favor de la mayoría del pueblo de México. Enlisten 10 acciones que hayan hecho en beneficio del pueblo en los últimos 10 años. Perdón, 10 acciones que hayan hecho en beneficio del pueblo en los últimos 36 años. ¿Cuántos llevamos? Sí, 6. Sí. ¿Por qué no permitieron que se consultara al pueblo cuando se privatizó el petróleo? 7. ¿Por qué no concedieron amparos cuando se privatizaron las pensiones de los trabajadores? 8. ¿Por qué no aceptaron castigar a los responsables del incendio de la guardería ABC? ¿Cuántos llevó? 9. ¿Por qué aceptaron, promovieron y apoyaron el desafuero de el actual presidente de la República cuando era jefe de gobierno? ¿Por qué, en vez de castigar a los delincuentes de cuello blanco, los dejan en libertad y les devuelven los bienes robados, como fue el caso de Raúl Salinas y otros? Pero ustedes tienen más, ¿no? Conferencias de prensa. ¿Por qué no informan? ¿Por qué tienen sus ejercicios cada año? No. No hace falta que se expongan, que les vayan a decir cosas, ¿no? En el Senado, en la Cámara de Diputados, aunque también los diputados y los senadores actúan con responsabilidad y con urbanidad política, pero es mejor no ir, sino responder, informar. Y preguntarles que si qué les parece que el pueblo elija a los jueces, a los magistrados, a los ministros. Hay muchísimas preguntas, muchas que hacer. Afortunadamente ya los ciudadanos están más conscientes y no se dejan manipular. También saben qué, pregúntenle cuánto destinan a pagar chayotes. Gracias. O sea, porque ¿cómo los defienden en los medios?
Qué barbaridad. Todos los comentaristas de radio, de televisión,